Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. A pesar de la hora, veo que hay bastante audiencia. Espero que todos se encuentren bien, sus familias, en estos momentos tan difíciles. Primero que todo, agradecer a ProCaps por generar estos espacios académicos tan importantes para nosotros y pues al doctor Camilo Espinosa, quien va a ser el speaker el día de hoy. El tema que nos compete esta noche es eficacia clínica y aspectos farmacológicos del CBD. El doctor Espinosa, muchos lo conocen, él es neurólogo de la Universidad de La Sabana, él es epileptólogo, hizo su especialización en Madrid, en el Ruber Internacional, y sin más preámbulos, pues los dejo con la charla que nos tiene preparada Camilo. Bueno, muchas gracias por la introducción. Veo igual a mucha gente conocida en el chat, así que les mando un saludo muy especial a todos y a las personas que seguramente van a ver esta presentación en diferido, pues también les mando un saludo especial. Permítanme un momento, comparto aquí la pantalla. Mientras Camilo nos comparte la pantalla, les digo que la idea es hacer preguntas. Ustedes pueden ir poniendo las preguntas en el chat. Al final Camilo las va a responder. Las que no alcancemos a responder se las enviamos al mail y él pues nos devolverá con la respuesta. Gracias. Bueno, muy bien. Pues de nuevo, buenas noches para todos. Un saludo muy especial a las personas que están conectadas y a las que van a ver esto en diferido. Hoy quiero hablarles un poco de la eficacia clínica y de los aspectos farmacológicos del cannabidiol en epilepsia. Es un tema bastante interesante y que está sonando mucho en los últimos meses y en los últimos años gracias a una cantidad de evidencia científica sólida que ya está disponible. Y pues adicionalmente el cannabidiol es una realidad en nuestro país, como vamos a ver más adelante ya está disponible para su formulación y es importante conocer un poco cómo funciona y cómo se debe prescribir. Estos son mis conflictos de interés, que es importante que los conozcan. Yo he recibido honorarios como consultor y conferencista para diferentes laboratorios, incluyendo ProCaps, que es el laboratorio que está organizando esta charla en particular, y es importante que ustedes conozcan mis conflictos de interés. Este es el índice de temas. Quiero empezar por algunos aspectos generales y epidemiológicos de la epilepsia. Tengo entendido que hay presentes varias personas que a lo mejor no tienen mucho contacto directo con pacientes con epilepsia y es importante poner un poco el contexto de lo que vamos a hablar más adelante. Como muchos de ustedes saben, la epilepsia es una enfermedad neurológica en la cual hay una predisposición permanente a presentar crisis epilépticas y esto trae consigo consecuencias médicas, neurobiológicas y sociales. Es una enfermedad muy frecuente que afecta a más de 70 millones de personas en todo el mundo y varios estudios han demostrado que una de cada 26 personas va a desarrollar epilepsia a lo largo de su vida. Es decir, que es una situación clínica frecuente con unos altos costos en salud y simplemente basta con preguntar en su círculo más cercano, en su familia, en sus amigos, en sus allegados y seguramente habrá alguno que ha tenido una convulsión o que tendrá una epilepsia activa. Así que es una situación frecuente y es importante conocerla. Afortunadamente, el 70% de los pacientes con epilepsia se controlan con medicamentos antiepilépticos y llevan una vida casi que normal, es decir, que estamos en un panorama bueno a pesar de todo. Es un porcentaje muy alto de pacientes que responden a medicamentos que se escogen de forma apropiada y adecuada. Y eso ha sido gracias pues al desarrollo de múltiples fármacos. Como ustedes pueden ver en la gráfica, hemos tenido un crecimiento exponencial de muchos medicamentos en los últimos años. Actualmente contamos con más de 25 alternativas para tratar la epilepsia. No todas están en Colombia, pero tenemos cada vez más herramientas para tratar con medicamentos a estos pacientes.
Cada uno de estos medicamentos pues tiene mecanismos de acción específicos y tiene perfiles de seguridad propios de cada uno y se utilizan según las características especiales y individualizadas de cada paciente. El problema, a pesar de este panorama benigno, es que, como ustedes pueden ver, hay un 30% de pacientes que no se van a controlar con medicamentos, que por más de que utilicemos varios fármacos adecuados y apropiados para su enfermedad, estas personas van a seguir teniendo crisis epilépticas a pesar del tratamiento que instauremos. Esa situación clínica se conoce como epilepsia refractaria y es una situación clínica de mucho riesgo para la persona porque la expone a muchas complicaciones, incluyendo obviamente la muerte temprana y una morbilidad bastante alta. El problema adicional es que ese porcentaje de refractariedad no se ha modificado de forma significativa a lo largo del tiempo. Cuando uno revisa las grandes cohortes prospectivas de pacientes con epilepsia de reciente diagnóstico, se da cuenta que ese porcentaje de pacientes que responden al tratamiento no se ha modificado desde 1982 hasta 2014, que fue cuando se hizo el último análisis, en este caso de esa cohorte prospectiva. Es decir, que podemos asumir que de igual forma el porcentaje de refractariedad no se ha modificado de forma significativa y esto a pesar de que cada vez tenemos más medicamentos antiepilépticos y más herramientas para tratar a estos pacientes. A pesar de esas nuevas alternativas, en los últimos 30, 40 años, no hemos podido modificar de forma significativa esa refractariedad. Es decir, que algo estamos haciendo mal, algo no estamos haciendo de una forma apropiada o estamos desarrollando fármacos con mecanismos de acción que no son lo suficientemente significativos en la fisiopatología de la enfermedad o simplemente desconocemos mecanismos fisiopatológicos propios de la epilepsia que son mucho más influyentes que los que conocemos en la actualidad. Esa falta de resultados clínicos pues, nos ha llevado a buscar terapias diferentes que sean eficaces, mucho más eficaces y que sean seguras, idealmente con mecanismos de acción diferentes a los convencionales, sobre todo porque cuando uno revisa medicamentos antiepilépticos se da cuenta que casi que el 80% de esos medicamentos está fundamentado en mecanismos sobre canales de sodio y sobre receptores GABAérgicos. Y está claramente demostrado que esos mecanismos fisiopatológicos no son suficientes para controlar la enfermedad y en los últimos 30 años no han sido suficientes. Entonces, en esa búsqueda de nuevas alternativas es donde surgen los productos a base de cannabis como una alternativa terapéutica diferente. En la actualidad, la evidencia científica actual es muy sólida al respecto, surge a partir de muchos ensayos clínicos, de revisiones sistemáticas, de metaanálisis, que han demostrado que estos productos son eficaces y seguros para tratar diferentes enfermedades, no solamente la epilepsia, sino que tienen un espectro de acción bastante amplio. Y esa solidez científica actual ha sido no solamente gracias a los avances en el conocimiento químico y farmacéutico de los componentes de la planta, sino gracias a la flexibilización de los marcos regulatorios en los diferentes países. Pensar en utilizar cannabis con fines terapéuticos hace 15 o 20 años era imposible, era casi que una herejía tratar de pensar en que ese compuesto podía eventualmente ayudarle a algún paciente. Y eso estaba también en el contexto de un gran estigma que se tenía y que todavía se tiene para este tipo de productos y pues para la planta misma. Sin embargo, a medida que empezamos a conocer un poquito más los compuestos químicos de la planta, nos empezamos a dar cuenta que algunos compuestos podían llegar a ser muy benéficos para ciertas enfermedades y eso también lo empezaron a ver los diferentes gobiernos y empezaron a flexibilizar un poco esos marcos regulatorios. Actualmente hay más de 40 países en todo el mundo que tienen marcos regulatorios específicos que permiten el uso de productos a base de cannabis con fines medicinales, lo cual era impensable hace 15 o 20 años. Para el caso de Colombia, contamos con el marco regulatorio que rige el uso de productos a base de cannabis en nuestro país, que es la Ley 1787 de 2016,
y a la cual se puede tener fácil acceso a través de Internet si alguno de ustedes quiere profundizar en las características legales y regulatorias de lo que pasa en nuestro país. Ahora, esa evidencia científica tan sólida que tenemos actualmente no siempre ha sido así. Cuando uno empieza a revisar la historia de la evidencia del cannabis en epilepsia, se da cuenta que la evidencia sólida surge a partir de los últimos 5 a 7 años. La verdad es que antes era muy poco lo que teníamos. La evidencia surgía a partir de estudios anecdóticos y de reportes de casos muy puntuales. Es más, cuando estuve buscando y haciendo la revisión de esta charla, entré a la página de clinicaltrials.gov y lo que hice fue buscar cuáles estudios o qué ensayos clínicos se habían registrado con el tema de cannabis y de epilepsia entre los años 2000 y 2010. Y como ustedes pueden ver, se habían registrado exactamente 0 estudios en esa época, porque por obvias razones, no solamente por los marcos regulatorios, no se podían utilizar, sino porque además desconocíamos muchos componentes químicos y farmacéuticos de la planta, y además pues siempre habíamos visto, o un gran porcentaje de la población veía en ese momento al cannabis con una percepción un poco más botánica y ancestral que farmacéutica. Así que al principio la evidencia científica pues surgía a partir de experiencias anecdóticas, estoy hablando de hace 15 a 20 años, del voz a voz, de series de casos pequeñas, de encuestas dirigidas a personas que tuvieran experiencias positivas y de estudios descriptivos. Por obvias razones, por la metodología propia de estos estudios, pues esos resultados inicialmente eran muy contradictorios y no permitían tomar decisiones terapéuticas en salud. Sin embargo, uno de los casos más influyentes y que quizás fue el que le dio el impulso al tema global de cannabis en epilepsia y en muchas enfermedades fue el caso de esta niña. Es una niña que se llamaba Charlotte Figi. Es una niña norteamericana que tenía síndrome de Dravet y epilepsia refractaria. Para las personas que de pronto no conocen, el síndrome de Dravet es una encefalopatía epiléptica que se caracteriza en la mayoría de los casos por mutaciones en un gen que se llama el gen SCN1A, y que esa mutación produce una alteración en unas subunidades del canal de sodio y produce discapacidad intelectual, epilepsia refractaria, ataxia y una serie de síntomas adicionales. Los padres de esta niña, en esa frustración de saber que tenía muchas crisis y de que habían agotado todas las alternativas terapéuticas, pues deciden de forma empírica y artesanal, obviamente, crear un producto a base de cannabis que ellos mismos crearon en su casa, en su sitio, y se lo dieron. Con la fortuna de que a ella le fue muy bien, tuvo una mejoría bastante significativa en la frecuencia de las crisis, y esto empezó a llegar a oídos de medios de comunicación y entonces empezó a crear un cubrimiento mediático enorme con todo el tema del cannabis en epilepsia y en otras enfermedades, y casi que se creó un movimiento internacional alrededor del cannabis en epilepsia. Esto fue importante en parte porque empezó a generar algo de curiosidad en el medio científico para tratar de entender un poco más cómo funcionaban los compuestos de cannabis en epilepsia y cómo evidentemente pues podían ayudar a controlar enfermedades tan graves como el síndrome de Dravet. Sin embargo, esto desafortunadamente también trajo sus consecuencias, y es que ese gran cubrimiento mediático que no estaba sustentado en una evidencia científica sólida empezó a crear una situación muy difícil, y es que muchas personas en todas partes del mundo empezaron a producir de forma artesanal y de forma empírica productos a base de cannabis que se comercializaban casi que libremente para el tratamiento de diferentes enfermedades, aun cuando en ese momento no teníamos ningún tipo de evidencia científica sólida que apoyara el uso de estos productos para el tratamiento, en este caso, de la epilepsia. Y eso empezó a generar muchas complicaciones porque se empezaron a dar cuenta que esos productos no tenían una composición química consistente, tenían compuestos diferentes, incluso compuestos potencialmente dañinos para la persona.
Entonces eso empezó a generar algo de incertidumbre en el medio científico y casi que aversión al uso de cannabis en epilepsia, porque primero no teníamos evidencia científica y segundo los productos que habían pues carecían de algún soporte, de estudios controlados, carecían de controles gubernamentales, de estudios de variabilidad y de consistencia química. Entonces fue un escenario difícil que ocurrió en muchos países. Tanto es así que hace algunos años, teniendo en cuenta que este problema estaba creciendo mucho, la FDA evaluó a 18 productos que se comercializaban de forma libre en Estados Unidos y que eran productos a base de cannabis para tratar la epilepsia. Y los resultados pues fueron preocupantes y alarmantes porque ellos encontraron que de esos 18 productos, 9 no contenían absolutamente nada de CBD, que como les voy a mencionar más adelante es el principal compuesto químico que ha demostrado eficacia en pacientes con epilepsia. Bueno, pues en este caso de esos productos, 8 que supuestamente se comercializaban para la epilepsia no tenían ni trazas de CBD, no había absolutamente nada de CBD. 9 tenían menos de un 1% y uno contenía un 2,6%, es decir, que ninguno de estos productos tenía una eficacia o tenía unos compuestos químicos adecuados como para poder ser utilizados en pacientes con epilepsia. Tengo entendido que el INVIMA a nivel regional, porque este problema de la informalidad, por así decirlo, de los productos a base de cannabis todavía está vigente y es real y es una realidad también en nuestro país. El INVIMA, tengo entendido que ha hecho algunos estudios similares a los que hizo la FDA y los resultados han sido también similares, que los compuestos químicos que se encuentran en esos productos pues no tienen una consistencia adecuada, muchos no tienen los compuestos necesarios que han demostrado eficacia y eso pues genera muchos problemas en términos de eficacia y en términos de efectos adversos. Esto trajo consigo que los gobiernos y los marcos regulatorios se hicieran mucho más estrictos, pero también la comunidad científica empezó a tomar un poco más o a tomar con más prioridad este tema porque empezó a decir, bueno, vamos a ver si en realidad esto sirve, vamos a estudiar la planta, vamos a evaluar sus componentes químicos y vamos a mirar si esto sirve haciendo el método científico adecuado, evaluando los modelos preclínicos, mirando ensayos clínicos prospectivos y luego pues haciendo ensayos clínicos controlados. Y gracias a toda esa historia que les he contado es como actualmente sabemos que las plantas de cannabis, pues hay diferentes especies de plantas de cannabis, pero en general las plantas de cannabis contienen más de 100 compuestos terpenofenólicos que se han denominado cannabinoides. Hay muchos otros compuestos que hacen parte de la planta, pero los más importantes son estos. Y la lista es larguísima, hay muchos cannabinoides que se encuentran en las diferentes plantas de cannabis. Los más abundantes y por ende los que más se han estudiado son el cannabidiol, que se conoce como CBD, y el delta 9 tetrahidrocannabinol, que se conoce como THC. Actualmente sabemos que esos compuestos pues actúan a través de vías y redes de señalización muy complejas. Hay un tema interesante que surgió al inicio de todo este tema de cannabis y es que al principio se pensaba, y todavía lo piensan, que los efectos asociativos de toda la planta podían llegar a ser eficaces, incluso más eficaces que productos químicos aislados. Esto surgía a partir de una perspectiva botánica y parcialmente artesanal. Sin embargo, es importante aclarar que la evidencia científica más sólida en epilepsia, tanto en humanos como en modelos animales, no surge a partir de extractos que mezclen todos los componentes de la planta, sino que surge a partir de compuestos químicos aislados, puntualmente del CBD. Y esto es importante aclarar porque los estudios preclínicos no se hicieron bajo esa hipótesis, sino se hicieron bajo el pensamiento de que los productos químicos aislados eran los que producían el mayor efecto clínico. Este es un resumen de la evidencia en modelos animales. Hay actualmente 34 estudios preclínicos en 6 especies animales diferentes que demostraron, para resumirles, que el THC era anticonvulsivante en el 61% de los casos. Sin embargo, el problema del THC, como ustedes lo ven acá, es que un 2,9% de los casos de los estudios en modelos preclínicos demostró un efecto proconvulsivante.
y es un porcentaje que no es despreciable, y que a esto hay que sumarle que el THC es el principal responsable de la mayoría de los efectos psicotrópicos del cannabis, los cuales pues por obvias razones son indeseables en personas con epilepsia. Así que en ese contexto, pues la verdad es que no se han hecho muchos esfuerzos para crear el THC como un medicamento antiepiléptico. Todos los esfuerzos se han centrado en el CBD, que es el cannabidiol, y en su homólogo, que es el CBDV o la cannabivarina. En modelos preclínicos se ha demostrado que estos compuestos son anticonvulsivantes en el 80.5% de los casos, y es lo que vemos reflejado en esta gráfica en color verde, en donde vemos que ninguno de los modelos preclínicos de CBD demostró un efecto proconvulsivante. Es por esto que todos los estudios en humanos que están relacionados con cannabis y epilepsia están fundamentados en el CBD y no en el THC. A partir de este conocimiento y a partir de hacer un método científico ordenado y juicioso, pues se han empezado a desarrollar muchos productos que están enfocados más hacia una perspectiva farmacéutica y no botánica. Y en la actualidad tenemos dos grandes tipos de cannabinoides. Unos cannabinoides que son sintéticos, es decir, que por un proceso farmacéutico se crean y se desarrollan, y son moléculas que estructuralmente son parecidas a los cannabinoides derivados de la planta, y en este caso son sintéticos. Y tenemos dos alternativas que se comercializan a nivel internacional, que es el dronabinol y el nabilone, que se conocen con los nombres de Marinol, Sindros y Sesamet. Estos compuestos son análogos sintéticos de THC y están aprobados por la FDA para tratar la anorexia y para tratar la pérdida de peso en pacientes con VIH y la náusea inducida por quimioterapia. Esto se los cuento más a modo general porque pues por obvias razones esto no tiene ninguna influencia en epilepsia. Y luego tenemos los fitocannabinoides, que son cannabinoides naturales, que son derivados de la planta, y que por un proceso farmacéutico industrial específico se extrae uno de sus compuestos y se convierte en un producto que se comercializa. Tenemos varias alternativas, pero estas son las más importantes. Tenemos el nabiximol, que se conoce con el nombre de Sativex, que está aprobado en algunos países para el tratamiento de la espasticidad en esclerosis múltiple. Y para el caso puntual de epilepsia tenemos dos alternativas que es importante aclarar algunas cosas al respecto. Tenemos el CBD puro. CBD puro hace referencia a que se extrae la materia prima de la planta y por un proceso farmacéutico muy complejo se purifica ese compuesto y se extrae únicamente el CBD en concentraciones mayores al 99%, es decir, casi que la totalidad de ese compuesto es CBD purificado al 100%. En Estados Unidos y en Europa esto se conoce como Epidiolex, y así es como se comercializa, y como ya vamos a mencionar más adelante, tiene aprobación por la FDA, por la EMEA y por NICE para el tratamiento de epilepsias refractarias en ciertos síndromes epilépticos. Y luego tenemos los extractos de cannabis, que a diferencia del CBD puro, ya el proceso es un poco diferente. Son extractos en los cuales hay muchos otros componentes de la planta y pueden estar enriquecidos con CBD con diferentes proporciones. Pueden haber proporciones de 20:1, de 10:1, de 5:1, y se utilizan en diferentes países y en diferentes estados para tratar también diferentes enfermedades. Ahora, es muy importante diferenciar estos dos productos porque no son lo mismo. Cuando uno habla de cannabis en epilepsia, no puede asumir que el CBD purificado al 100% es lo mismo que un extracto de cannabis enriquecido con CBD. Es un error enorme y muy frecuente cuando hablamos de cannabis en epilepsia. Son compuestos que, aunque pueden tener algunos elementos químicos parecidos, desde el punto de vista farmacéutico son diametralmente opuestos. El CBD purificado al 100% representa un modelo farmacéutico a partir de un compuesto químico aislado que tiene un sustento en modelos preclínicos y que además, como vamos a ver más adelante, tiene una evidencia muy sólida en humanos a partir de ensayos clínicos controlados, y además ya ha sido aprobado por muchas agencias reguladoras de medicamentos a nivel mundial. Los extractos de cannabis, por el contrario, representan más un modelo de sinergia botánica en el cual se cree que todos los componentes de la planta pueden llegar a ser un poco más efectivos que
compuestos químicos aislados como el CBD. Sin embargo, pues aquí todavía la evidencia clínica en epilepsia no es tan sólida. Ellos están elaborando su evidencia, pero la verdad es que en comparación con el CBD hay una diferencia importante en cuanto a estudios y en cuanto a ensayos clínicos. Y lo otro importante es que los extractos de cannabis pues son difíciles de cuantificar desde el punto de vista farmacéutico, porque en ese extracto pues básicamente hay muchos componentes y es difícil saber cuál es la vida media, cuál es la concentración sérica máxima, el tiempo de eliminación, etcétera. Así que para efectos prácticos y para efectos de esta charla vamos a hablar única y exclusivamente del CBD purificado al 100%, que es el que tiene la evidencia científica más sólida para el tratamiento de la epilepsia. Y es importante diferenciar y no se puede extrapolar la evidencia científica del CBD a los extractos de cannabis porque son compuestos muy diferentes. El CBD, como les mencioné, se comercializa en Estados Unidos y en Europa como Epidiolex, y en Colombia pues ya es una realidad, como ya ustedes lo saben, Laboratorios Procaps obtuvo la licencia del INVIMA hace unos meses para comercializar una solución oral de cannabidiol purificado al 100%, que se conoce como Neviot. Viene en esta presentación y cada mililitro contiene 100 miligramos de CBD purificado. Hay un respaldo importante, primero porque tiene todo el registro INVIMA y todas las pruebas de estabilidad y variabilidad fueron adecuadas. Segundo, porque el laboratorio cuenta con la aprobación la planta de producción cuenta con la aprobación de FDA para producir estos productos, lo cual da un respaldo importante. Y segundo, el laboratorio tiene experiencia con la exportación de la materia prima de dronabinol, que es uno de los cannabinoides sintéticos que se utiliza para otra cosa, pero pues que ya les mencioné anteriormente que está aprobado para otras enfermedades, puntualmente anorexia en VIH y náusea por quimioterapia. Entonces es una buena alternativa, es una realidad ya en nuestro país, ya se puede conseguir en las farmacias. Hay una cosa importante con el Neviot y es que como no tiene THC y las concentraciones son muy pequeñas, no está regulado y no está controlado por estupefacientes. Entonces la forma de prescribirlo es un poco más fácil en ese aspecto porque no tiene el componente psicotrópico que es el THC. Hay algo interesante que les quiero contar de esto y es que cuando yo tuve la oportunidad de participar en los ensayos clínicos de Epidiolex en epilepsia cuando se estaban realizando en su momento en España donde yo me formé, pues una de las cosas que preocupaba en su momento era el precio del medicamento porque el precio del Epidiolex en Estados Unidos y en Europa es muy costoso, es exageradamente costoso. Por ponerles un ejemplo, en España y seguramente en Estados Unidos, un frasco de Epidiolex fácilmente cuesta más de $1,200 a $1,300, con lo cual pues es inviable y es por eso que muchos países pues han tenido limitaciones porque es muy difícil incluirlo en esos sistemas de salud. En este caso tenemos una ventaja que a mí me parece importante que se conozca, porque el Neviot está en un precio mucho más accesible, tengo entendido, aunque bueno, eso luego se puede validar con el laboratorio, pero el frasco está costando cerca de 180,000 pesos y creo que es una buena alternativa y obviamente mucho más ajustada a la realidad de nuestro país. Una ventaja adicional del CBD purificado al 100% es que conocemos de forma muy clara a partir de muchos ensayos clínicos sus propiedades farmacológicas, farmacocinéticas y farmacodinámicas. Entonces, por ejemplo, sabemos que el tiempo de concentración sérica máxima es de 4 a 5 horas, que el principal metabolito activo es el 7-carboxi-CBD, tiene un volumen de distribución relativamente alto, alcanza su estado estable en cerca de 2 días, la vida media efectiva es de 10 a 17 horas, lo cual permite su administración en 1 a 2 tomas al día. La vida media de eliminación es de 60 horas. Tiene una alta unión a proteínas y aquí una de las cosas importantes y es lo que ha sido un dolor de cabeza para los fabricantes a nivel mundial de CBD, es que tiene una biodisponibilidad oral muy bajita, de menos del 10%, y eso está explicado por un gran metabolismo de primer paso en el hígado y en el intestino, y eso hace que haya cierta variabilidad en algunas circunstancias con el medicamento. Sin embargo, eso es algo
de lo cual pues se profundizará en otras charlas. Es importante, aprovecho para decirles que en esta charla no podemos abarcar todo lo referente al CBD porque es un tema enorme. Me voy a enfocar obviamente en eficacia y en mecanismos de acción como lo hemos venido haciendo, y en unas futuras charlas a las cuales están todos cordialmente invitados, pues hablaremos de las dosis utilizadas, de cómo prescribirlo, de las interacciones farmacológicas, en fin, de una serie de condiciones que es muy importante conocer. ¿Cómo funciona el CBD en epilepsia? La verdad es que aquí no me voy a demorar mucho porque no lo sabemos, no tenemos un mecanismo exacto. Inicialmente asumíamos que al ser un cannabinoide, pues esperábamos y por lógica pensábamos que iba a actuar sobre los receptores endocannabinoides que todos tenemos. Sin embargo, esta hipótesis quedó descartada porque se ha demostrado que el CBD tiene muy baja afinidad por los receptores endocannabinoides, es decir, que su mecanismo antiepiléptico es independiente de este sistema, lo cual a mí personalmente me parece una buena noticia porque eso abre el abanico de posibilidades hacia mecanismos de acción diferentes, novedosos, que impliquen vías y redes de señalización molecular diferentes a las que estamos acostumbrados a ver en los últimos 50 años, que es básicamente canales de sodio y receptores GABAérgicos en su mayoría. No sabemos el mecanismo de acción exacto, creemos que tiene una acción multimodal en diferentes niveles, y cuando uno revisa la literatura se encuentra con gráficas como estas que me parecen la verdad muy motivadoras, porque cuando uno está metido en el tema de epilepsia y ve el mecanismo de acción de los antiepilépticos, suele ver en la gran mayoría o canales de sodio o receptores GABAérgicos. Y aquí por primera vez, luego de mucho tiempo, vemos que hay hipótesis de mecanismos de acción diferentes a los convencionales. Se plantean tres hipótesis. Parece que el CBD puede modular los receptores GPR55, ejerciendo un efecto antagonista, lo cual disminuye las concentraciones intracelulares de calcio y por ende disminuye la excitabilidad neuronal, y lo mismo ocurre con la modulación que ejerce sobre los canales TRPV1, y parece que tiene una acción importante sobre las concentraciones de adenosina extracelular, que como ustedes saben es un neurotransmisor inhibitorio, y parece que esto lo ejerce a través de la activación de unas bombas puntuales de adenosina y de la disminución de la recaptación de adenosina en el espacio sináptico. Adicionalmente hay otros mecanismos de acción llamativos e indirectos, y uno de los más interesantes es que el CBD es un potente inhibidor de ciertas enzimas hepáticas, como las que ustedes ven ahí listadas en la diapositiva. Eso implica que los medicamentos que utilicen ese mismo sistema enzimático y se den en conjunto con el CBD, pues su metabolismo se va a inhibir y por ende se va a aumentar significativamente la concentración sérica de esos medicamentos y por lo tanto sus propiedades antiepilépticas. Es el caso del clobazam, del topiramato, de la zonisamida y de la isdicarbazepina. Esto también ha sido otro dolor de cabeza para los fabricantes porque en principio se creía, aunque esto en realidad ha sido debatido y claramente hay una evidencia muy contundente al respecto, pero al principio se pensaba que el mecanismo de acción del CBD era un mecanismo indirecto porque potenciaba el efecto de otros antiepilépticos y se creía que no tenía una función intrínseca per se en la epilepsia, sobre todo con el clobazam, y este fue motivo de discusión hace algunos años porque se pensaba que básicamente lo que hacía el CBD era potenciar el clobazam, porque en los estudios se encontró que cuando se utilizaban en combinación el metabolito activo del clobazam, que es el N-desmetilclobazam, aumentaba como en 300%, que era muy exagerado, y se pensaba que entonces lo que hacía el CBD era potenciar el clobazam. Sin embargo, la evidencia científica actual es muy sólida y ha demostrado que el mecanismo de acción del CBD es independiente del clobazam. Por el contrario, los estudios en modelos animales han demostrado que, al contrario de lo que se pensaba, antes es mejor utilizar CBD con clobazam porque parece que desde el punto de vista molecular ejercen los dos una modulación alostérica positiva del receptor GABA-A,
cuando se combinan los dos medicamentos. Es decir, el clobazam se une a una parte específica del receptor GABA y el CBD parece que potencia esa unión y promueve la activación del receptor GABA y mejora, pues, sin lugar a dudas, la eficacia del tratamiento a expensas de muchos efectos adversos. Eso también hay que decirlo. Y el último mecanismo que también me parece muy interesante es que podría inhibir la glicoproteína P. La glicoproteína P, para los que no la conocen, es una enzima, una proteína muy importante en la fisiopatología de diferentes enfermedades, que se encuentra en este caso ubicada en la barrera hematoencefálica, en las células endoteliales de la barrera hematoencefálica y en otras zonas. Y lo que hace esta proteína es básicamente cuando el medicamento está en el torrente sanguíneo y quiere atravesar la barrera hematoencefálica, esta glicoproteína lo que hace es devolverlo al torrente sanguíneo como un mecanismo de defensa, se conoce como un transportador de flujo. Y en pacientes y en tejidos cerebrales de pacientes con epilepsia refractaria se ha visto que hay una sobreexpresión de la glicoproteína P y podría ser una explicación de esa refractariedad. Se han hecho intentos para desarrollar medicamentos que inhiban esa glicoproteína P, no han sido intentos muy efectivos y sin lugar a dudas el hecho de que se piense que el CBD pueda eventualmente inhibir esa glicoproteína, pues es una buena alternativa. Bien, la idea es entonces revisar un poco la eficacia clínica del CBD, del cannabidiol en epilepsia, que es una evidencia científica bastante robusta que surge a partir de 5 ensayos clínicos controlados y aleatorizados, que son ensayos multicéntricos internacionales, muy bien hechos y muy bien diseñados, y un ensayo clínico abierto internacional que hace parte de un programa de acceso extendido o también se conoce como un programa de uso compasivo de medicamentos. Así que la evidencia es bastante sólida y bastante contundente, ya la vamos a revisar rápidamente. A partir de todos estos estudios, en el 2018 la FDA aprobó esta terapia como tratamiento coadyuvante para la epilepsia refractaria en pacientes mayores de 2 años que tuvieran síndrome de Lennox-Gastaut o síndrome de Dravet. Un año después, en septiembre de 2019, fue aprobado por la EMEA, que es la agencia europea que regula los medicamentos, y en enero de este año, hace unos 4 meses, fue aprobado por NICE, que es una de las agencias que regula los medicamentos en el Reino Unido. Así que hay una evidencia bastante contundente y pues ustedes saben que estas empresas y estas entidades gubernamentales no aprueban ningún medicamento porque sí, cuando lo hacen es porque tienen toda la certeza de que es eficaz y de que es seguro. Antes de mencionar un poco el resumen de los ensayos clínicos, quiero que vean un poco las características basales de los pacientes que ingresaron a esos ensayos para que más o menos se hagan una idea de la situación en la que estaban. El número de antiepilépticos previos que habían utilizado los pacientes en el ensayo de Dravet eran 4.6 y para el caso de Lennox-Gastaut eran 6 antiepilépticos y al momento de ingresar al estudio estaban utilizando en promedio 3 antiepilépticos. Es decir, que habían pasado por muchas terapias antes de llegar al CBD. Un porcentaje relativamente alto de los pacientes en los 2 ensayos estaban utilizando estimulador del nervio vago y dieta cetogénica y tenían unas frecuencias de crisis altísimas. En promedio para Dravet eran 13 crisis por mes, pero el rango era muy amplio, podía ir desde 3.7 hasta 1.700 crisis mensuales, que es una exageración y son pacientes muy refractarios. Para el caso de Lennox, tenían un promedio de crisis de 86 crisis por mes, con un rango que iba de 40 a 190. Es decir, que estamos hablando de pacientes definitivamente muy refractarios que han utilizado muchas terapias y que aún así persisten con una frecuencia muy alta de crisis. Y es importante conocer esas características basales para luego poder analizar la respuesta terapéutica. Entonces, este es un resumen que tenemos de los 3 grandes ensayos clínicos que tienen más validez científica. Uno se hizo en pacientes con síndrome de Dravet y 2 se hicieron en pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut. Cuando uno revisa los ensayos clínicos con medicamentos antiepilépticos, siempre suele enfocarse en 2 grandes desenlaces, que es
en qué proporción ese medicamento reduce las crisis, que es el porcentaje medio de reducción de crisis. Y el otro desenlace importante es cuántos pacientes tienen una disminución de más del 50% de las crisis. Son como los principales outcomes que nosotros vemos en los ensayos clínicos de medicamentos con epilepsia. Para el caso del síndrome de Dravet, que aleatorizaron a pacientes con CBD a 20 miligramos kilo versus placebo, encontraron que había una reducción de las crisis de más o menos un 39%, para el Lennox-Gastaut de 44%, y en este tercer estudio que comparó la dosis de 20 y 10 miligramos por kilo, pues el porcentaje medio de reducción de crisis fue de 42 a 37%. Los pacientes de Dravet tenían entre 2 y 18 años y el 43% logró una reducción de más del 50%. Ellos se enfocaron en Dravet en crisis motoras principalmente, haciendo referencia a crisis motoras a crisis tónicas, crisis tónico-clónicas y en menor medida crisis mioclónicas. Y el 5% de los pacientes logró la libertad de las crisis. Para el caso de Lennox, tenían entre 2 y 55 años, el 46% tuvo una reducción de más del 50% y el 6% llegó a libertad de crisis. Ahora, si uno mira esto en contexto y lo compara con otros medicamentos antiepilépticos, uno se da cuenta que el CBD definitivamente no es un medicamento milagroso, no es un medicamento que vaya a curar la epilepsia como se pensaba hace unos años con esos casos anecdóticos que les mencioné anteriormente. Cuando uno compara los porcentajes de reducción de crisis con otros fármacos, pues se da cuenta que es relativamente similar. Sin embargo, la diferencia radica en la población en la cual se está utilizando este medicamento. Como ya les mencioné, eran pacientes extremadamente refractarios en los que yo estoy seguro que una disminución de un 44% de crisis es muy significativo, porque pasar de 80 crisis al mes a pasar a 40 creo que tiene mucho impacto en la calidad de vida de estas personas. Y aunque no es un porcentaje alto, miren que hay un 5% de pacientes que logró libertad de crisis y un 6% en el caso de Lennox-Gastaut, es decir, son pacientes que son muy refractarios, muchas crisis al mes, muchas terapias anteriormente utilizadas, y aún así hay un porcentaje no despreciable que pueden llegar a quedar libres de crisis. Entonces, sí está claro, no es un medicamento milagroso, no es la panacea, no va a curar la epilepsia, pero es una muy buena alternativa en pacientes con epilepsias muy refractarias. Las dosis en general son inicialmente de 5 miligramos por kilo día, que se distribuyen en 2 tomas y luego se van titulando hasta 10 a 20 dependiendo del ensayo que se haya utilizado. Hay un ensayo adicional reciente que se publicó hace unos meses en JAMA Neurology, en donde compararon la eficacia del CBD en síndrome de Dravet, distinguiendo por 2 dosis de 10 miligramos a 20 miligramos por kilo, encontrando también resultados significativos. Hay un ensayo que no está publicado aún y que por eso no pongo acá, que es el ensayo de CBD en esclerosis tuberosa. No está todavía publicado, probablemente está próximo a salir. Los resultados los mostraron y tuve la oportunidad de verlos el año pasado en el Congreso Americano de Epilepsia que se hizo en Baltimore, y pues los resultados fueron muy similares a lo que ya conocemos con Dravet y con Lennox-Gastaut. Es importante no solamente los ensayos clínicos controlados que son necesarios para obtener la aprobación de las entidades gubernamentales que regulan medicamentos, pero eso es importante, pero hay unos estudios que desde el punto de vista personal me parecen mucho más impactantes, que son los ensayos clínicos abiertos que hacen parte de programas de acceso extendido o programas de uso compasivo, porque estas entidades gubernamentales lo que hacen es aprobar el uso de medicamentos que todavía no han sido aprobados en ensayos clínicos abiertos, los cuales son mucho más flexibles y son un reflejo mucho más específico de lo que sería la práctica clínica habitual. Este ensayo clínico abierto internacional de CBD se inició en el 2014 y la última actualización se publicó el año pasado con casi más de 500 pacientes que han sido evaluados y han estado en seguimiento durante más de 5 años. Pues estos ensayos clínicos me parecen muy útiles porque permiten conocer con más certeza la práctica clínica real.
Y el otro dato importante de este ensayo es que no solamente incluyeron pacientes con síndrome de Dravet o síndrome de Lennox-Gastaut, sino que incluyeron muchos pacientes con epilepsias refractarias de diferentes tipos, lo cual abre obviamente el espectro de indicaciones terapéuticas para este medicamento. Ellos lo que hicieron fue evaluar la eficacia y la seguridad durante casi 2 años y medio, lo cual nos da un reflejo muy útil de su eficacia y su seguridad a largo plazo, y en este caso pues las dosis que utilizaron y la forma de titulación fue similar a los ensayos clínicos, pero obviamente mucho más flexible. Y aquí lo que quiero hacer énfasis es en los tipos de epilepsia que evaluaron diferentes a Lennox-Gastaut y a Dravet, porque ya sabemos que en esas enfermedades sirve y funciona y es seguro. Lo importante es saber en el resto de pacientes con epilepsias refractarias qué pasa. Pues este ensayo, aunque no tiene un nivel de evidencia alto, sí nos da una idea general de lo que se viene a futuro. El resto de epilepsias que estaban incluidas en este estudio eran la mayoría, más del 50%, que incluían epilepsias refractarias no especificadas o de etiologías desconocidas, pacientes con esclerosis tuberosa, con síndrome de DUS, con duplicación del cromosoma 15, con FIRES, con síndrome de Aicardi o encefalopatía por CDKL5. Es decir, que el espectro terapéutico de estos pacientes se amplía mucho más, no solamente a Dravet y a Lennox-Gastaut. También eran pacientes muy refractarios que estaban utilizando en promedio 3 antiepilépticos al momento de ingresar al estudio y tenían casi 44 crisis por mes, es decir, son pacientes muy refractarios. Y en este caso lo interesante es que para el caso puntualmente de otras epilepsias no Lennox y no Dravet, el porcentaje medio de reducción de crisis fue significativo. Fue a la semana 12 de 53% para las crisis motoras y 50% para las crisis totales, y ese porcentaje se mantuvo relativamente estable a lo largo de los 2 años de seguimiento, porque a la semana 96 ese porcentaje seguía siendo relativamente similar. Uno puede plantear aquí muchos sesgos, obviamente, de la metodología de estos estudios, y uno de ellos es que uno puede decir que, bueno, se mantuvo la eficacia porque a lo mejor durante esos 2 años aumentaron la dosis del CBD. Sin embargo, los autores son muy enfáticos en decir que la dosis se mantuvo estable durante los 2 años de seguimiento. La dosis media a la semana 12 fue de 21 miligramos por kilo y a la semana 96 fue de 25 miligramos por kilo. Es decir, que esto confirma que es una alternativa segura y eficaz a largo plazo, no solamente en síndrome de Dravet y Lennox-Gastaut, sino que probablemente va a ser eficaz en muchos tipos de epilepsia, y además pues es un reflejo más cercano de la práctica clínica habitual y que nos puede servir mucho más al momento de tomar decisiones. Por último, es importante conocer los efectos adversos. A partir de todos los ensayos que les he mencionado, se puede concluir que cerca del 86% de los pacientes que utilizan CBD van a tener efectos adversos. Y eso es una realidad, y hay que decirles a los pacientes que es muy probable que experimenten algún efecto adverso, y es algo que ocurre y que es consistente a lo largo de todos los ensayos. No hay ninguna duda al respecto. Afortunadamente, la mayoría de los efectos adversos son leves, son transitorios, y ocurren en las primeras 2 semanas de iniciado el tratamiento. Los que más se reportan son somnolencia, hiporexia, diarrea, vómito, pirexia, fatiga, pero en general son efectos adversos leves. Hay una particularidad con respecto a la somnolencia, y es que la mayoría de los pacientes que tienen somnolencia es porque están usando de forma concomitante el clobazam, probablemente por esa modulación alostérica positiva del receptor GABA que mencionamos anteriormente. En cuanto a los efectos adversos serios, uno de los que más preocupa es la elevación de las transaminasas, que se define en los estudios como una elevación de 3 veces el límite superior. Eso se vio en el 16% de los pacientes. Sin embargo, aquellos pacientes que presentaron elevación de transaminasas, más del 80% usaban de forma concomitante ácido valproico, y esa elevación de transaminasas en la mayoría de los casos se pudo modular disminuyendo las dosis de los medicamentos. Así que muchos efectos adversos es algo esperable, y hay que explicárselo a los pacientes y tratar de disminuir esos efectos adversos con las interacciones farmacológicas que puedan ocurrir. Afortunadamente, a pesar de esa alta frecuencia de efectos adversos, la tasa de retención, que hace referencia a los pacientes que suspenden el medicamento por efectos adversos,
Esa tasa de retención pues, fue relativamente buena para los dos ensayos, fue de 92% para Lennox-Gastaut y 87% para Dravet. Es decir, que a pesar de que hay muchos efectos adversos, muy pocos pacientes suspenden el medicamento a causa de ellos. Ya por último, para terminar, pues estamos y se está estudiando mucho actualmente el cannabis. Si ustedes comparan la primera gráfica que les puse de Clinical Trials, en donde habían 0 estudios, cuando uno hace la misma búsqueda pero con años diferentes, 2010 a 2020, se da cuenta que se está estudiando y se está estudiando mucho. Actualmente hay 44 estudios clínicos en desarrollo, algunos ya están finalizados, otros están en etapa de revisión y de reclutamiento, pero claramente tenemos muchos estudios y mucha evidencia científica que irá llegando en los próximos años seguramente. Ya para terminar, les doy mis conclusiones personales de esta charla. El CBD es una alternativa terapéutica eficaz y segura en pacientes con epilepsias altamente refractarias, como lo vimos en las diapositivas. La evidencia científica surge a partir de 5 ensayos clínicos controlados y un ensayo clínico abierto internacional, es decir, es una evidencia bastante contundente y sólida. La aprobación actual está para Dravet y para Lennox-Gastaut, sin embargo, como vimos en el ensayo clínico abierto internacional, el espectro de acción es mucho más amplio y seguramente con los años esas indicaciones se van a flexibilizar y vamos a poderlo ofrecer para muchas otras enfermedades. Y a pesar de que hay una alta frecuencia de efectos adversos, la mayoría son leves y las tasas de retención son altas, es decir, que muy pocos pacientes suspenden el medicamento por efectos adversos. Son los grupos de los cuales hago parte, el Hospital de Kennedy y el posgrado de Neurología de la Universidad de La Sabana. Y eso es básicamente lo que quería contarles. Muchas gracias por su atención y bueno, abrimos el espacio para preguntas o sugerencias. Muchas gracias, Camilo, por tan excelente presentación. Como siempre, muy claro y muy conciso. Nos deja un panorama bueno, abierto. Después de muchos años en Colombia tenemos una nueva molécula para la epilepsia. Se abre una puertica más para esos pacientes con epilepsias refractarias que a veces ni siquiera sabemos qué ofrecerles, que hasta son no candidatos para cirugía. Entonces, pues digamos que tenemos una nueva opción con unos números buenos, teniendo en cuenta el contexto de cada paciente de estos con encefalopatías epilépticas. Y lo otro importante es que ya sabemos qué vamos a formular. O sea, llevábamos mucho tiempo los pacientes buscando mezclas artesanales sin saber realmente lo que estaban tomando y nosotros sin saber qué formular. Ya sabemos exactamente lo que estamos formulando, que para mí eso es muy importante. Así es. Podemos dar paso a las preguntas si alguien tiene preguntas para el doctor Espinosa. Yo le iba a preguntar sobre la titulación con clobazam, pero creo que es adelantarme a otras charlas. Sí, pues es un tema que se ha estudiado mucho y que al principio, como les dije, fue un dolor de cabeza para los fabricantes porque pensaban que el mecanismo de acción dependía puntualmente del clobazam. Ya eso claramente se sabe que no es así, pero lo que sí se sabe es que potencia los efectos adversos, no solamente la eficacia, sino los efectos adversos. Entonces hay que hacer titulaciones más lentas. La mayoría de los pacientes tienen que iniciar con dosis de 2 a 5 miligramos kilo día distribuidas en 2 tomas y se puede ir titulando hasta 10 o 20 miligramos. En el ensayo clínico abierto internacional, el promedio de dosis fue de entre 20 y 25 miligramos kilo día. Pues son poblaciones muy diferentes, habrá que ver cómo se comporta eso con nuestros pacientes. Sí, claro. Acá tenemos una pregunta. Carlos Hernández pregunta si logramos estandarizar un producto de espectro completo, ¿usted cree que se podría ver buenos resultados al igual que con el CBD aislado? Espectro completo me imagino que hace referencia a extractos que tengan todos o una mezcla de cannabinoides. Puro. Pues la verdad no lo sabemos porque los modelos preclínicos están fundamentados en CBD purificado o en CBD como compuesto químico aislado.
Hay unas hipótesis en extractos y es lo que plantean que los efectos asociativos pueden ser eficaces y eso se conoce como entourage effect o efecto de séquito, pero la verdad son modelos hipotéticos y todavía no tenemos eso adaptado a la realidad clínica y la evidencia científica en humanos sólida, que ya les mostré, surge a partir del CBD purificado. Carlos Hernández nos pregunta también, ¿cuál piensa usted que sea la edad mínima para la utilización de este tipo de medicamentos? En los ensayos es de 2 años o más, en los ensayos controlados. Sin embargo, en el ensayo abierto que les mencioné, que es el que refleja más la práctica clínica habitual, eh, utilizaron hasta en pacientes de 7 meses de edad para diferentes encefalopatías epilépticas. Así que probablemente esto, lo que suele ocurrir con todos los medicamentos es que sale para una indicación y a medida que se va conociendo, pues va ampliando su espectro de indicaciones, pero lo que he visto en los ensayos abiertos es que lo han utilizado hasta en niños de 7 meses de edad. Acá hay más preguntas que estaban abajo. Luis Villa nos pregunta, ¿qué se debe la baja biodisponibilidad oral de cannabidiol? Es básicamente porque el compuesto tiene un enorme metabolismo de primer paso en el intestino y en el hígado. Es más, algunos autores recomiendan que, por ejemplo, se deje el producto antes de ser ingerido, se deje de manera sublingual para disminuir ese metabolismo de primer paso. Han intentado otras vías de administración, hay parches transdérmicos de cannabidiol que están en estudio, hay cápsulas. En fin, la biodisponibilidad es un problema enorme de cannabidiol y están tratando de buscar alternativas, pero afortunadamente se ha estudiado mucho y se sabe muy bien cómo interactúa con alimentos, el momento del día, medicamentos, la vía de administración, entonces eso nos da herramientas para saber cómo manejar ese problema de la biodisponibilidad. Acá hay un par de preguntas más. El doctor Cote, un saludo para el doctor Cote, nos pregunta, ¿deberíamos tener alguna precaución con pacientes obesos? No, pues la verdad es que no hay ninguna especificación puntual que yo conozca en los ensayos clínicos, salvo que las dosis máximas utilizadas en los ensayos ha sido de 20. En los ensayos abiertos se han utilizado dosis hasta de 50 miligramos por kilo, pero pues la verdad no conozco ninguna particularidad en pacientes obesos. Por acá hay una pregunta que me pareció interesante, se me perdió. Estaban preguntando sobre uso de encefalopatías tempranas y menores de 2 años. Supongo que estarán hablando de West, por ejemplo. Sí, como les dije, la evidencia está aprobada para Dravet y para Lennox. Ahora, off-label lo están utilizando para muchas cosas, para CDKL5, que es una encefalopatía temprana terrible, para DUS, que es un poco más grande, para esclerosis tuberosa. Seguramente en unos años tendremos evidencia más sólida en niños más pequeños, aunque en los ensayos abiertos, como les dije, ya lo están utilizando en pacientes menores de 2 años. Ok. Un par de preguntan si la materia prima es colombiana. La materia prima es de Estados Unidos, tengo entendido que la traen de California, pero pues eso ya habría que remitirse más al laboratorio, pero tengo entendido que la materia prima la traen de Estados Unidos. Yo creo que un par de preguntas más para finalizar. Estaban preguntando sobre la titulación sobre efectos, sobre interacciones con levetiracetam y con valproico. Y así mismo preguntaron sobre la titulación con levetiracetam. No hay ninguna recomendación en particular con levetiracetam porque pues ese medicamento tiene un perfil farmacocinético muy seguro. Con el valproico sí, porque se ha demostrado que pues aumenta el riesgo de elevación de transaminasas hasta 3 veces el límite superior. Entonces se recomienda, es más, en los estudios, en el ensayo clínico abierto, casi que el 40% de los pacientes que utilizaron CBD en conjunto con ácido valproico tuvieron que disminuir la dosis de ácido valproico. Lo que se hacía en el ensayo clínico cuando tuve la oportunidad de participar es que como ya sabíamos esas interacciones, antes de empezar el CBD, la fase activa, bajábamos un poquito la dosis del clobazam o bajábamos la dosis del ácido valproico antes de empezar el medicamento como para no tener tantos efectos adversos. Bueno, y una última pregunta ya para que todos nos vayamos a descansar. Además
transaminasas que otros estudios de seguimiento para toxicidad se recomienda y con qué periodicidad? Bueno, en general se recomienda medir básicamente perfil hepático, que es lo que podemos medir objetivamente, porque los otros efectos son menos frecuentes, como hay algunos casos descritos de hiperamonemia cuando se utiliza en conjunto con ácido valproico, pero han sido casos anecdóticos y muy poco frecuentes. Hay algunos casos de alteraciones hematológicas, pero también son infrecuentes. Yo pienso que lo más importante es medir transaminasas y lo que se recomienda, o por lo menos lo que se hace en los ensayos clínicos, es en el primer mes de que se inicia el tratamiento y luego se hace un seguimiento a 3 meses. Sin embargo, todos esos aspectos, pues seguramente los revisaremos con más profundidad en las charlas de titulación y de interacciones farmacológicas. Bueno, muchas gracias nuevamente a Camilo por su excelente exposición, a los participantes, a ProCaps por generar estos espacios académicos tan importantes y tan útiles. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz noche.